Buenas, bienvenidos. Sexto capítulo de Acento Neutro. Rápidamente vamos al sumario. Una diva de la televisión y del teatro. Digo bien, televisión y teatro. Clotilde Cabral nos habla de un montón de cosas en una entrevista exclusiva con Acento Neutro. Por otro lado, hablamos de educación para el liderazgo. ¿Qué visión estamos teniendo en la educación que le estamos dando a nuestros hijos? ¿Estamos pensando en el futuro o simplemente para cumplir? Interesante lo que planteamos. Y cerramos como siempre con muy buena música. No perdamos tiempo, señor director. Dele play, por favor. Infoprop EAS. Consultoría informática, funcional, operativa y contable. Sistemas de gestión administrativa y contable para supermercados, comerciales y pymes. Desarrollo de sistemas y programas a medida. Asesoría e implementación de facturación electrónica. Podés comunicarte con nosotros al 0994-154-178. Infoprop. Soluciones y experiencia para administrar la información de tu negocio. Artes Gráficas Milenio. Somos una empresa orgullosamente paraguaya con más de 23 años de trayectoria, cuyo objetivo es proveer soluciones gráficas de calidad. Hacemos packaging, papelería corporativa, impresión de libros, documentos legales y timbrados, papelería publicitaria, etiquetas adhesivas, papelería para eventos y mucho más. Estamos en Yégueros, casi Segunda de Asunción. Podés contactarnos al 098-1311-378 o al 021-374-960. Búscanos en Instagram como agmilenio.pi. Artes Gráficas Milenio. Calidad superior en servicios gráficos. Transportes Samira. El mejor servicio en flete y transporte al mejor costo. Te brindamos la mejor atención con la seguridad de que tus productos y mercaderías lleguen a destino en tiempo y forma. Servicio de flete en todo el país. Podés contactar con nosotros al WhatsApp 0971-751-595. Transportes Samira. ¿Con qué visión estamos educando a nuestros hijos y a nuestras hijas? ¿Queremos simplemente que cumplan con la escuela, el colegio, a ver si hacen algo más después? ¿O estamos pensando en una educación para el liderazgo? Para que ocupen cargos después, para que realicen proyectos de impacto. ¿Qué visión estamos teniendo con relación a eso? Educación para el liderazgo, el tema que encaramos en este material. Educación para el liderazgo. Un desafío con futuro laboral. Datos estadísticos oficiales señalan que en nuestro país existe cierta escasez de capital humano para puestos gerenciales y también, sobre todo, puestos técnicos. La situación varía dependiendo del rubro, es decir, los números son diferentes en el comercio, servicios o en la industria. Por ejemplo, en 2024, el 62% de empresas de Asunción y Central reportó algún tipo de vacante en puestos técnicos, apoyo administrativo y cargos gerenciales. Nosotros, a través del Observatorio Ocupacional de SINAFOCAL, venimos realizando diferentes tipos de estudios de tendencia en el mercado de trabajo. Uno de ellos fue presentado en el mes de diciembre. Lo hicimos con el INE, con más de 1.500 unidades económicas que fueron encuestadas, justamente para conocer la respuesta a esa pregunta que nos estás haciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca el sector empresarial? ¿Cuáles son los sectores a lo mejor que ellos no están pudiendo cubrir sus vacancias? ¿Qué tipo de formación necesita la gente que tiene que ocupar también los cargos directivos o también ya sea técnicos o aquellas personas que tienen que estar en almacenes o diferentes tipos de lugares? Y se da la particularidad que en la mayoría de los casos, y eso se puede ver en el resultado mismo del estudio, que se habla mucho del tema de las habilidades blandas, ¿verdad? ¿Qué son las habilidades blandas? Justamente que hoy no solamente ya te pide tener un título que certifique tus conocimientos, sino lo que viene a ser la adaptabilidad que uno tiene a un entorno de trabajo, ya sea aprender a trabajar en equipo, la comunicación asertiva, el respeto que uno tiene para con su lugar laboral, el ambiente laboral también tiene mucho que ver. Y más todavía porque, y eso no ocurre solamente acá en el Paraguay, sino a nivel también mundial, el tema también de lo que se tiene que tener como seguimiento para aquellos jóvenes buscadores de primer empleo, ¿verdad? Como son aquellos jóvenes
de 18 a 23 años que terminan la educación básica, que a lo mejor no conocen todavía el mundo del trabajo, que de repente tienen desilusiones a la hora de emprender, ya sea un emprendimiento personal como también un lugar laboral, y ahí de repente las empresas juegan un papel muy importante en base al tipo de ambiente laboral que tiene, cómo ellos trabajan la misión y la visión, y también, como te decía, igual de la misma manera, el plantel directivo justamente lo que buscan hoy aquellas personas que tengan la capacidad de liderazgo, la capacidad de gestión, la posibilidad también de poder enfrentar crisis y no solamente momentos de victorias dentro de una empresa, y eso garantiza también el aumento de la productividad, ¿no? Difundir información sobre las necesidades del mercado laboral, generar espacios de formación y capacitación suficientes son algunos de los desafíos que tiene el sector público en este rubro. A medida que pasa el tiempo nos damos cuenta que cada departamento del Paraguay tiene una particularidad. El Alto Paraná, un departamento que tiene muchísimo crecimiento en el sector servicios, también hoy día ahí las maquiladoras, la instalación de industrias que vienen del exterior requieren muchísima mano de obra para la parte técnica, eso requiere una capacitación específica para que la gente sea incorporada laboralmente. También el turismo, ahí es una deuda pendiente que siempre lo tenemos en cuanto a formación y capacitación laboral. Tanto el departamento de Itapúa, por ejemplo, que hoy tenemos el desafío del World Rally Championship, donde también vos tenés gente que vas a necesitar gente para el sector de gerencia como también para el sector de servicios y la parte técnica, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que justamente hablar de un solo sector que se necesite es de repente imprudente, pero donde más trabajo hoy estamos encontrando es en la parte de oficios, en la parte técnica. Hay muchas más en el mercado de trabajo, mucha más emisión, por así decirlo, de personas que terminan los estudios universitarios, pero a la hora de tener un título universitario no tienen la capacidad de ejercerlo porque el mercado de trabajo lo que necesita son otro tipo de cosas. Ahí es donde también entra un papel fundamental de la educación, en la cual un poco tenemos que aprender un poco a guiarle a los jóvenes, donde anteriormente a nosotros, por ejemplo, vos hacías los test vocacionales, donde te decía, mira, vos no sos bueno para las matemáticas, pero sos bueno para la lectura, o acá en el departamento de Cordillera, hoy lo que va a haber es mayor contratación de mano de obra de turismo, sector de la construcción. Eso nos ayuda mucho también tener la evidencia científica, y eso el presidente de la República, Santiago Peña, desde que comenzó nos decía, tenemos que conocer la realidad, no podemos llevar formación profesional por llevarla nada más porque la gente dice que le gusta. Y de la misma manera nuestra ministra de Trabajo, Mónica Recalde, nos recalca lo mismo todo el tiempo, ¿verdad? Porque al final la gente va a un curso de formación o a estudiar por un sueño, por una oportunidad laboral, pero a la hora tiene un título y lo guarda nuevamente porque no lo encuentra. Estuvimos visitando el bañado Tacumbú, ¿verdad? Donde primero nosotros llegamos con formación profesional, que la formación profesional sea la puerta de entrada al crecimiento de la gente, a la formalización también, ¿verdad? Y ahí la gente pierde miedo, ¿verdad? Y hoy primero dimos formación profesional y hoy estuvimos con el crédito agrícola de habilitación, donde le dio, por ejemplo, educación financiera para que la gente pueda aprender a administrar sus pequeños negocios, y ya le da ya un pequeño crédito también para poder aplicarlo eso en la realidad. Eso la gente también ve con buenos ojos, porque demuestra también que el gobierno llega de una manera integral. O sea, no solamente trabajar como compartimientos estancos y cada uno busca un protagonismo, sino que aprender un poco qué ámbitos de competencia tenemos cada uno de nosotros, y también lo mismo en el tema del sector turístico, ¿verdad? Senatur es el órgano rector de lo que viene a ser el turismo, y Sinafocal viene ayudándole, por ejemplo, en certificación de competencias a toda esa gente que trabaja, por ejemplo, como mozo, como la parte de atención al cliente, mucama, personas a lo mejor que ya tenían un oficio de manera empírica, pero lo que necesitaban era una certificación oficial que revalorice su trabajo. O sea, y yo creo que ese trabajo en equipo ayuda mucho a tener información y al mismo tiempo facilita mucho la llegada territorial. Además de la formación académica o la adquisición de capacidades técnicas, el trabajo de formación de un profesional debe ser integral, por lo que el aspecto humano y emocional también debe indefectiblemente formar parte del proceso de formación. Hay muchas veces que un título universitario, si bien es un reconocimiento que recibe una persona,
en economía nosotros lo llamamos como una restricción también laboral, ¿verdad? Porque una persona que tiene un título ya tiene que ganar un salario mucho más elevado. Muchas veces las empresas hoy ya no quieren contratarlo de manera directa por los costos que eso implica. Quieren contratar jóvenes para amoldarlo un poco a la visión y a la misión que tiene la empresa para el futuro. Eso también les ayuda a ellos a reducir costos de alguna medida, pero también muchas veces a la gente el título lo aísla. El no tener autocrítica muchas veces también se convierte en un problema gigantesco porque genera también una falta de diálogo, ¿verdad? Y más todavía porque, como te decía, tratamos de basarnos mucho en la experiencia de lo que nos cuenta el sector empresarial. Nos dice que van muchas veces o jóvenes o personas adultas que son excelentes profesionales haciendo el trabajo, pero a la hora del relacionamiento personal con sus compañeros, eso se convierte en un problema. Entonces también genera crisis interna dentro de la institución y a veces la gente prefiere no contar más con ese personal para evitar a lo mejor tener también fracturas dentro de lo que viene a ser el personal institucional, ¿verdad? Por eso nosotros también venimos trabajando mucho en la parte cognitiva de esa formación, también apoyando un poco al Ministerio de Educación hoy en territorio con charlas ya sea de inteligencia emocional, comunicación asertiva, cosas que de repente a lo mejor no se toca dentro de lo que viene a ser una malla curricular de la educación básica, pero que te van a servir para el mundo del trabajo. La llegada de la pandemia al mundo cambió absolutamente todo y hizo también que la gente se aísle mucho más, y eso también hay que buscar una manera de cómo reconvertirlo. El tema de hablar de liderazgo es un tema de debate históricamente, donde la gente piensa que uno ya nace como líder, pero sin embargo el líder se hace y se nace también, ¿verdad? Hay personas que ya nacen con ciertas cualificaciones o ciertas aptitudes que le permiten sobresalir sobre otras personas, pero hay también gente que puede aprender a lo largo del camino, ¿verdad? Y justamente en eso está el tema de las habilidades blandas, el poder de la palabra, del convencimiento, de poder ser guía de una persona o un equipo de trabajo, y eso valora mucho hoy el sector empresarial. El liderazgo requiere también de eliminar barreras, superar obstáculos, romper paradigmas. Es un tema histórico y es cultural. El paraguayo pues no se prepara para liderar, sino para ser empleado. Estamos muy acostumbrados a recibir órdenes, a no ser proactivos, a no ser nosotros los generadores del cambio. A mí me tocó trabajar con varios empresarios y en algunos casos hasta tuvimos que traer los encargados y los líderes de afuera. Es más, hoy están llegando líderes de afuera para manejar las empresas porque tenemos esa deficiencia en el tema del liderazgo. Porque el liderazgo camina en primer lugar por el tema del autoconocimiento y autoliderarse, controlarse a sí mismo. Y esa es una materia pendiente hasta en los hogares, ¿verdad? No le formamos a las personas ni a los hijos para liderazgo. Por eso las empresas también sufren de eso. Clotilde Cabral accedió a una entrevista exclusiva con Acento Neutro y nos contó un montón de cosas. La conversación amena, está realmente imperdible. Habló de su carrera, de lo complicado que es hacer televisión y televisión de ficción en nuestro país. Recordó muchas anécdotas a muchos compañeros y un montón de cosas más. Una rica conversación con una diva. No uso mucho el término, pero creo que esta vez se encaja. Una diva del teatro y la televisión en nuestro país. Disfrutemos de esta agradable conversación con la señora Clotilde Cabral. Bueno, Clotilde Cabral es una mujer que fue una niña con muchos sueños, con muchas expectativas de vida artística y otras, porque en un principio cuando llegué a la adolescencia quería ser médica, doctora en medicina, y por las cosas de la vida de que éramos 8 hermanos, somos todavía 8 hermanos, ¿verdad? Y todos tenían que estudiar también, y era muy caro estudiar medicina, entonces tenía que elegir otra cosa que me apasione y que me guste, para no estar encerrada en una oficina entre 4 paredes y todo ese tipo de cosas. Ya porque yo nací en un lugar entre artistas. En mi casa se escuchaba música, se escuchaba mi tío es Crispiniano Martínez González, y que es el autor de Morambuña, Nimitano Guaré y tantas otras, Ney Purisilla Guará.
y socio fundador de APA, ¿verdad? Entonces por ahí, por su casa, concurrían todos los grandes artistas, las grandes figuras, los grandes músicos que yo conocí de cerca desde niña. Y dije, ¿qué voy a estudiar? Voy a estudiar algo que se refiera al arte. Pero me llevaron a la radio para hacer locución en guaraní, porque hablaba muy bien el guaraní, leía muy bien guaraní. Entonces me fui a leer poemas en guaraní en la radio. Y de ahí me dijeron, estudia locución. Me fui a estudiar locución y terminé estudiando arte escénico. Y a partir de ahí, desde el primer curso, gracias a Dios, a la vida y al destino, ¿verdad?, actué ya con el elenco municipal de teatro, porque se enfermó una de las actrices jóvenes principales y yo como actriz, como alumna de primer curso, y se fueron a elegir supuestamente la mejor alumna, y yo por supuesto creía que era la mejor alumna, levanté la mano, se rieron de mí, la profesora dijo que sí, que yo era, y me llevaron a ensayar, pero para suplirle en los ensayos nada más. Y al final terminé estrenando yo la obra y ella haciendo después al día siguiente y yo al día siguiente y así sucesivamente. A partir de ahí, y lo arranqué en el Teatro Municipal. Arranqué ahí como profesional, estudiante profesional en el Teatro Municipal con la obra Terejoyedu Frentepe de Julio Correa. Para estudiar medicina teníamos que pagar, ¿verdad? Teníamos que comprar libros, teníamos que un montón de cosas. En cambio, yo empecé en la Escuela Municipal de Arte Escénico y Locución Roque Centurión Miranda, que era gratuito. Y solamente tenías que pagar una matrícula chiquita y luego ya estaban. Y ahí cada profesor, empezando desde Josefina Pla, te traían mimeografiados los textos, ¿verdad?, que ellos conseguían del exterior y todo ese tipo de cosas. Y por supuesto nos repartían a nosotros, nos vendían a bajo costo y era fantástico estudiar ahí, y solamente tenías que pagar tu pasaje. Y dije, bueno, sigamos. ¿Y cómo se sobrelleva y cómo se lleva eso después como profesional, como todo? Con mucho amor, porque si es que vamos a decir que vivimos del arte en este país, todavía cuesta mucho. Es 50 y 50%. Hay mucha gente que sufrió sudor y lágrima, se aguantaron cosas, hicieron igual, se metieron de repente con 5 personas en el público, con 20 personas, fue subiendo, y que ahora viven del arte y la cultura, ¿verdad?, que hacen teatro y viven de eso, porque exclusivamente ya terminan una obra y ya están preparando otra con otro elenco y así sucesivamente. Hay muy pocos, pero existen, se vive del arte. En cuanto a la parte audiovisual es más difícil. Ser artista del audiovisual y el cine es muy jodido, porque el actor del audiovisual y del cine, el actor y la actriz, no se les reconoce sus derechos, ¿verdad?, que les corresponde por ley, ¿verdad?, de la copia privada, y tampoco se ha firmado el Tratado de Beijing con el exterior para que podamos cobrar por comunicación pública. Entonces no se está cobrando absolutamente nada, sin embargo en otros países sí todos están ya cobrando y viven de eso los artistas. Yo creo que en ese momento yo no sentí tanto el sacrificio y todo lo demás, porque la juventud pues es arriesgada, ¿verdad? Y es tremendamente impulsiva y se arriesga a cualquier cosa. Y en ese momento sí, yo dije, bueno, hagamos. Y tuve la suerte de que me siguieron tremendos actores de teatro como Jesús Pérez, Margarita Irún, Jorge Ramos, Héctor Silva, Amada Gómez, Arturo Fleitas, después por supuesto la eterna pareja de Amada Gómez, que hasta ahora sigue actuando en las películas, Wilfrido Acosta. Gente así impresionante. Mira, estoy nombrando y voy a quedar corta. Estaba Margarita Irún, estaba Patricia Reina, muchísima gente pasó. Y se logró con esa serie que duró 10 años en la televisión paraguaya, la única serie de ficción paraguaya que duró 10 años con capítulos nuevos cada semana, que fue Sombras en la Noche. Que después cambió, 3 años estuvimos con Sombras en la Noche, luego 4 años, el cuarto año todavía se llamaba Sombras,
y luego los 6 años siguientes que cambiamos de nombre y se llamó Nuestros Fantasmas, pero con la misma temática, haciendo algunos cambios. Pero fueron 10 años pero ininterrumpidos estar en la televisión. Y luego algunos reprises más adelante que pasaron a ser 11, 12, 13, y eso quedó en la historia del audiovisual paraguayo. Y hasta hoy cuando me escriben, cuando de repente encuentran un retazo de lo que fue uno de los capítulos que se pasa por YouTube, ¿verdad? De los 3 años de Sombras. Entonces, vos decís, sí, realmente, y quedó en la memoria viva del paraguayo y de los extranjeros, porque tenía seguidores, por ejemplo, como era un seguidor muy simpático, el embajador del Brasil, que decía, cuando me vaya de Paraguay quiero llevarme un pomberito, y ese tipo de cosas que ahora recién yo tengo conciencia de que qué lindo trabajo hicimos entre todos, qué lindo trabajo se hizo, porque fue un trabajo en conjunto, un trabajo de buena onda compartida, un trabajo de que cada fin de semana, como decía Arturo Fleitas, era una aventura de conocer lugares diferentes, porque trabajábamos en escenarios naturales, en nuestras calles, nuestra gente, su manera de hablar, su manera de vestir, su manera de cocinar. Era muy lindo, porque todos los fines de semana teníamos una locación distinta, un programa diferente, una temática distinta y actores que rotaban, ¿verdad? El que hoy hacía de Don Malevo, al día siguiente era el pobre que le estaban garroteando, al día siguiente era, y así sucesivamente. Pero fue muy lindo, una experiencia fantástica. El universo conspiró para que yo pueda trabajar con esas grandes figuras y con esa gente que aparte nos mantenemos unidos hasta ahora, todos los que siguen vivos, todos los que están trabajando, los que no. De hecho, a partir de Sombras en la Noche, Nuestros Fantasmas, a nuestros artistas, grandes figuras del tablado, se hicieron populares, se los conoció fuera del teatro. Siempre explico por qué, para que no digan, ¿cómo no son populares? No eran populares, no eran famosos populares, eran fantásticos seres humanos y artistas que trabajaban en teatro, pero ¿qué hacía la gente para conocerlos? Tenían que levantarse, vestirse, pagar sus entradas, entrar a ver la obra, ya tenés que salir después a tomar algo, ya te ocupaba tu tiempo salir al teatro y no era la mayor cantidad de gente, no era una cosa global. Sin embargo, con la televisión llegabas a todos los hogares. ¿Y qué ocurría? Que la señora que estaba cocinando acá, ¿verdad? Cocinaba acá y miraba Sombras en la Noche con Nuestros Fantasmas, ¿verdad? El señor que estaba carpiendo deja ahí y viene así como está y se sienta frente al lugarcito, al boliche, ¿verdad? Donde están todos los mitaí sentados ahí en la calle, y viene y se sienta también y mira. Entonces era más fácil llegar al público y ahí empezaron a conocerle a todos. A un Jesús Pérez, a un Héctor Silva, el Bisoca era una cosa impresionante, y donde iban le gritaban, a Wilfrido Acosta. Él se iba a jugar fútbol, dice que se iba hacia el otro lado del arroyo, como digo yo, se iban a Clorinda, donde él trabajaba, y decía, dale Luisón, pues ir por la pelota de popero, ¿entendés? Ese tipo de cosas, que vos decís, hijo de tu madre, y bueno, y te conocen por ese lado. Eso tiene la televisión, que ojalá ahora, así como lo que vos estás haciendo, hagas con todos los artistas para que la gente siga manteniendo la memoria viva de ellos. Infoprop EAS, consultoría informática, funcional, operativa y contable. Sistemas de gestión administrativa y contable para supermercados, comerciales y pymes. Desarrollo de sistemas y programas a medida. Asesoría e implementación de facturación electrónica. Podés comunicarte con nosotros al 0994-154-178. Infoprop. Soluciones y experiencia para administrar la información de tu negocio. Artes Gráficas Milenio. Somos una empresa orgullosamente paraguaya con más de 23 años de trayectoria, cuyo objetivo es proveer soluciones gráficas de calidad. Hacemos packaging, papelería corporativa, impresión de libros, documentos legales y timbrados, papelería publicitaria, etiquetas adhesivas, papelería para eventos y mucho más. Estamos en Yegros, casi segunda de Asunción. Podés contactarnos al 098-1311-378 o al 021-374-960. Búscanos en Instagram como agmilenio.pi.
Artes Gráficas Milenio, calidad superior en servicios gráficos. Transportes Samira, el mejor servicio en flete y transporte al mejor costo. Te brindamos la mejor atención con la seguridad de que tus productos y mercaderías lleguen a destino en tiempo y forma. Servicio de flete en todo el país. Podés contactar con nosotros al WhatsApp 0971-751-595. Transportes Samira. A mí me tocó, no voy a dar el nombre de la institución, donde hice capacitaciones justamente sobre el liderazgo. Y la conversación con la directora fue, ¿qué están haciendo acá? Y ella me dice, estamos formando a los líderes de este país, a los futuros hasta presidentes de la República. Estamos formando liderazgo en esta escuela, en este colegio. Pero cuando hice esa misma pregunta a la docente del preescolar, yo le dije, ¿qué estás enseñando acá? Y me dijo, estamos preparando a los líderes, a futuros líderes de este país. Cuanto que vos preguntás comúnmente en las instituciones educativas y te dicen, le estoy enseñando a leer y a escribir, no le están impulsando a un liderazgo, a ser alguien, a ocupar cargos de influencia. En esto tuvo mucha incidencia la parte educativa hasta la parte religiosa, ¿verdad? Somos muy dependientes de alguien, Marcos. Yo necesito que alguien me diga lo que tengo que hacer. Por eso hoy se habla mucho del tema de la proactividad y no de ser muy reactivo, ¿verdad? Es un tema educativo y empieza por los docentes. Lastimosamente tengo que decirle, fui docente universitario y fui director de una carrera. Y es muy complicado formar ya estudiantes que llegan a la universidad, que tuvieron una formación escolar y secundaria donde son dependientes de alguien. Hoy tuve una experiencia con un gerente nuevo, donde el director se acopló a esta empresa hace 4 meses y me llama él porque es un amigo. Me dice, Santiago, estoy a punto de renunciar porque yo no me adapto a este nuevo jefe. Y le dije, quiero que pienses en 2 cosas. Primero, quiero que le preguntes qué espera de vos el nuevo jefe. Y lo segundo, quiero que analices un poco tus paradigmas, tus modelos mentales. Si vos no estás haciendo resistencia al cambio, porque es una persona capaz, pero ¿cómo le cuesta salir de la zona de confort? Ese es un problema del paraguayo, Marcos, salir de la zona de confort y el tema de la baja autoestima. Cuando Romerito dijo, llegamos a octavo, ya da ya, y tu máxima estrella, jugador de tinte mundial, te dice, ya da ya llegar en un 8º lugar. Es lo que pasa con la mayoría de los paraguayos, aunque estén bien formados, se contentan con lo mínimo, Marcos. Y tenemos que sí ser agradecidos con lo que tenemos, pero tenemos que seguir apuntando a metas, a más metas, a más metas. Trabajé con un empresario muy importante del medio, tampoco voy a decir su nombre. Cuando inauguró su primer supermercado, yo era un capacitador de él y después de un desayuno ya tenía 250 empleados y yo le dije, mira, te felicito porque llegaste a tu meta. Y me dice, Santiago, ¿cuál meta? ¿Y tu supermercado de 250 empleados? Esta no es mi meta, me dijo. Esto es apenas el inicio. Yo quiero una cadena de supermercados. Estoy bendiciendo a 250 personas, directamente e indirectamente a muchos más. Yo quiero tener 1.500 empleados. Quiero una cadena. Hoy esa persona que no tiene apellido paraguayo, tiene una cadena de supermercados, tiene muchísimo dinero, porque no se quedó, no dijo ya está hasta aquí nomás. Siguió caminando, hoy está con los hijos y bueno, los hijos caminando para arriba y siendo una persona que realmente tiene muchos empleados y las empresas que tiene son bastante grandes. Está cambiando, Marcos, está bastante avanzadito ahora esta nueva generación, ya no quiere ser empleado, quiere lo suyo, quiere independizarse, quiere ganar su propio dinero, pero todavía nos falta mucho camino a andar, ¿verdad? Y en ese sentido, yo lo que siempre postulo a los jóvenes es que se capaciten, que no terminen la universidad y digan hasta aquí llegué, que se acerquen a la gente exitosa y que le pregunte cómo llegó, porque importante es aprender los cómo,
¿verdad? ¿Cómo esa persona tiene? Y generalmente detrás de ese cómo hay mucho sacrificio, hay disciplina. Yo no conozco un empresario o un hombre que llegó a la cima que sea desordenado en su vida privada. Empieza por un tema personal de autodisciplina que después transfiere al tema del ahorro, de la inversión y no del gasto. Porque el paraguayo cuando tiene una mini empresa gana y toda esa ganancia gasta, no invierte. Y Kiyosaki, aquel hombre que escribió este libro de Padre Rico, Padre Pobre, Hijo Pobre, Padre Rico, Padre Pobre, él sostiene que por 10 años no tenemos que gastar nuestra ganancia, sino invertir. Y recién después de 10 años vos podés usar ese dinero que ya es producto de tus muchas ganancias. Nosotros tenemos muchos problemas por eso. Buscando la raíz, nos encontramos con la necesidad de cambiar paradigmas justamente, pero desde los propios cimientos. Comenzar a pensar en sacar al mercado líderes y jóvenes con capacidad de encabezar iniciativas realmente proactivos. Para ello, es indefectible pensar en una educación que vaya más allá del mero compromiso académico formal y sea una educación para el liderazgo. Trabajar con los docentes con un principio que decía Donald Trump. Escribió un libro hace años, antes de ser presidente, y él dijo, no puedo evitar pensar. Y ya que voy a pensar de todas maneras, voy a pensar en grande. El educador, Marcos, el que está enseñando a tus hijos, a los míos, a mis nietos, tiene que ser una persona que piense en grande, no un perdedor, porque eso se transmite. Cuando el educador, donde nuestros hijos pasan más tiempo, sean personas ganadoras o ganadores y proyecten ser mejores cada día, vamos a tener una mejor cultura. Por ejemplo, en otros países avanzados, los docentes son muy bien pagados. Ahí entramos en otro tema. De tal manera que el docente se dedique solamente a prepararse, a ganar bien, a vivir bien y a proyectar justamente un tema de mejor calidad de vida. Y lo segundo que yo agregaría, Marcos, es enseñémosle a los niños a pensar, no a repetir. Y la universidad, yo hice una crítica cuando estaba todavía por la universidad, ya dejé esa parte porque estoy en esta tarea de consultoría. La universidad es transmisora de conocimiento y la universidad tiene que ser una constructora de conocimientos, generadora de conocimiento, que ahora estamos empezando a hacerlo, pero tiene que empezar en la escuela. Ese sería mi plagueo o mi consejo para la parte educativa y proyectar nueva generación de gente que piense, que sea pensante y que tenga un mejor rumbo para nuestro país. Dimensiono eso porque la gente se encarga de decirme que es así, porque también en su momento Margarita Morcelli me pidió cosas para dejar en el Cabildo de Sombras en la Noche, porque también lanzamos un libro que Nuestros Fantasmas, y la gente llama, pide, quiere el libro de Nuestros Fantasmas, donde ahí están todas las historias de los seres mitológicos, donde se rescata nuestra esencia, donde están las historias contadas por sus propios protagonistas, que lo escribí con mi hermano, con Miguel Cholo Cabral, y es realmente la satisfacción lo que vos estás recogiendo, lo que sembraste. Es muy difícil porque los canales ya no son los de antes. En los canales, si vos no llevas tus propios auspiciantes, no podés tener un espacio, porque no venden ellos. Entonces yo, muy creída también, dije, bueno, vamos a hacer y vamos a recuperar y vamos a hacer ahora con la nueva tecnología y con todo lo que es y lo que implica hacer mejor cosas, mejor luminotecnia, mejor sonido, mejor todo lo que fuere ya, ¿verdad? En el tecnológico. Y hicimos El Regreso de las Sombras. Hermosos 8 capítulos, que se hicieron los 8 capítulos y quedamos ahí porque el canal ya no podía seguir pagando haciendo eso. Y teníamos que, si queríamos, teníamos que llevar, ¿verdad?, nuestros auspiciantes, cosa que no ocurrió con Canal 13 en su momento. Rindo homenaje a Titito López Moreira, que cuando vio el video
Dijo, le llamó a su jefe de producción y a su jefe de programación y le dijo, búscame un domingo para que vaya esto a las 6 de la tarde. Y yo le dije, ¿cómo a las 6 de la tarde, Titito? Si nadie va, todo el mundo se va a misa, todo el mundo vuelve de la casa de su mamá. ¿No? Me dijo, ¿quién es tú? Todo el mundo de tu entorno. Es un buen horario, y lo fue. Vaticinó y lo fue. Hay una, por ejemplo, que me causa mucha gracia porque me reí en ese momento que ocurría. Estábamos en San Bernardino, en la casa de Sara Musi, porque esa es una cosa también que tengo que agradecer al pueblo paraguayo. Yo nunca pagué una locación. La gente me abría sus puertas, me daba la llave de su casa y se iban a dormir en la casa de sus parientes cercanos. A la siesta venían con su caldo de gallina, con su borí, con su sopa paraguaya para traernos. Entonces lo único que hacíamos, ¿qué más podíamos pagarle? Su luz que usábamos por bajar la luz ahí y estar usando durante 2 días prácticamente, porque eran a empezar los viernes a la tardecita y terminar el domingo, sin dormir sábado de noche. Y bueno, y viernes tampoco, ¿verdad? Entonces el tema era que estábamos en San Bernardino y de repente tenía que venir el profesor Walter que hacía el payesero o el que tiraba las cartas y ese tipo de cosas. Y no venía. No había celular, no había Viper, no había mandame tu locación, tu ubicación. Y ella venía con la dirección. Y cuando después dijimos, bueno, corten chicos, vamos a almorzar y después dejen ahí la cámara y vamos a ver después de retomar esa escena o ya entremos a hacer adentro. Y bueno, se ordenó eso esperándolo hasta que de repente vino llegando. Y da vuelta a la camioneta y se baja y dice, hola, hijo, me perdí, dijo. Y sale y le dice a Amada Gómez, profesor Walter, jalan de bola de cristal, dijo, muy me la y ese tipo de cosas así surgía. Nadie se enojaba porque alguien llegaba tarde, nadie, porque Isoca era uno de los que llegaba tarde. Beto Ayala llegaba al punto así, ¿entendés? Pero era muy responsable, sabía todo su parlamento, estaba todo. Pero todos eran muy cómicos todos y tomaban siempre con mucha buena onda. ¿Y qué hizo que durara 10 años la buena onda de todos los compañeros? Creo en las brujas, pero que las hay, y respeto la creencia popular. Por eso recorrí el país haciendo entrevistas a los señores o las señoras que me contaban que en ese lugar había alguien que tuvo esa experiencia. Pero para que nos ocurra a nosotros, yo creo que es algo que tenés que creer también para que te puedas dar cuenta. Porque yo siempre dije, a mí me pueden tocar así de paso los fantasmas y yo voy a decir permiso y voy a seguir andando porque tengo tantas cosas para hacer y tengo tantas cosas que quiero seguir haciendo que no me detengo en ver, me tocaron, qué sé yo, alguien me tiró del pelo. No tengo tiempo de pensar en eso. Si me tiró, bueno. Teníamos un diablo grandote así que teníamos que presté yo de un payesero. ¿Por qué presté el payesero? Porque nosotros semanas antes habíamos hecho entrevistas sobre payé, cosas paranormales que hacían con Juanita Carracera para el suplemento del diario. Y entonces ahí conocimos a muchas personas y cuando me dijeron que necesitaban en arte un diablo y no les servía lo que había en el mercado para comprar porque eran chiquitos y no tenían cara, eran unas caras así sin expresión. Yo dije, yo había visto un diablo en un lugar, me acordé de este señor a quien le entrevistamos, le pido a Juanita el número, llamo y me dice, le pregunto si era nuestro seguidor, entonces me dice, sí, Purucatandé, te voy a prestar, ¿cómo no? Y me fui hasta su casa, allá voy, envuelvo en una, como era un bebé, era, un bebé diablo. Y envuelvo en una manta y traigo a casa. Llevamos a la locación y en la locación empezó así todo el tema. Y para que cuando de repente llega la noche y prendimos todas las velas y tenía que estar el diablo actuando, no había, por algún lado entraba el viento y apagaba todas las velas. Por algún lado entraba viento, se cerraron las puertas, se hicieron cosas, se cerraron los agujeritos. Vuelta, atención, silencio, acción. Y era hermoso ver cómo se movían las velas, se grababa hasta ahí, pero después se apagaban todas, no podíamos continuar.
Y bueno, y ahí seguimos y 3 veces suspendimos la escena del diablo. Hasta que vino un día Anita Recalde, entró en mi casa y vio el diablo y me dice, ¿qué hace este diablo en tu casa? Y le digo, es el diablo que estamos esperando para filmar un pedazo que falta de un capítulo. Nosotros seguíamos con otros capítulos ya grabando porque tenía que tener un capítulo terminado cada semana. Entonces ahí le dije, le conté y me dice, pero vos estás loca, le va a devolver esto es mala onda, esto no sé qué cosa. Y le digo, y me parece que sí voy a hacer, sí voy a ver cómo hago para terminar. Le digo, vamos a ver, voy a hablar con el autor, Hernán Jaegui, ¿verdad? Gran escritor, gran guionista argentino, que era el guionista de Sombras en la Noche y de Nuestros Fantasmas. Y le dije, voy a hablar con él cómo soluciono este tema. Voy a usar la parte del coso del diablo ahí, una imagen de él, después hacer las velas, lo que se puede hacer en televisión para que parezca real. Bueno, levanta ella como para llevar, así envuelve, y en el pedestal del diablo habían nombres: Jorge, Pedro, Ramón, Roberto. Y me dice, mira lo que es, este es un diablo que están usando para hacer payé. Por eso la energía mala que hay acá en este lugar. Y bueno, agarramos, llevamos, ella entró con saumerios, con cosas así, trajo agua bendita para el lugar donde estábamos y bueno, nos deshicimos de eso. Pero ahí yo dije, bueno, no existen las brujas, pero que las hay algo, por lo menos la energía negativa, ¿verdad? El líder es el que transforma, el líder es el que guía, el líder es el que puede asumir compromiso, el que asume responsabilidad, el que va a hacer que todo un equipo de trabajo pueda llevarte a una victoria. Y justamente el sector empresarial, y te lo vuelvo a repetir, como cualquier institución pública, lo que busca justamente es tener éxito, ¿verdad? Ya sea como sector privado maximizando ganancias, reduciendo costos, o sector público mejorando un poco la eficiencia de los servicios. Primero, la comunicación. Eso nace en la familia también. Paraguay todavía tiene una fortaleza muy grande de que la familia sigue siendo un sostén fundamental en toda nuestra sociedad. El informarse es también una herramienta que ellos tienen mucho más accesible a lo que nosotros teníamos a lo mejor hace años atrás. Eso le permite conocer un poco cómo se moviliza el mercado de trabajo, cuáles son los requerimientos que de repente puede tener una empresa, cuáles son los requerimientos que puede tener un oficio, encontrar a lo mejor cuál es la misión que uno tiene a lo mejor que cumplir en la vida. Y a veces cuando le hablamos a los jóvenes es tratar un poco también de guiarles cuáles son los empleos del futuro, cuáles son los requerimientos que tienen el mercado de trabajo, que cada vez es más dinámico, que año a año se van generando nuevos empleos, y que uno sea también gestor a lo mejor de su propio crecimiento, ¿verdad? Porque no solamente a lo mejor uno necesita depender de una persona o tener un jefe o tener a lo mejor que trabajar en una empresa privada. Hay muchos que ya hoy son emprendedores, pero también explicarle que la ruta de un emprendedor no es una ruta fácil, que también es una ruta de crecimiento personal, de aprendizaje continuo, y por sobre todas las cosas yo creo que la fortaleza del éxito siempre va a ser el diálogo, ¿verdad? Que eso yo creo que es lo que tenemos que trabajar mucho, y en el factor comunicacional, para que ellos, por ejemplo, puedan acceder a esos estudios de mercado que nosotros tenemos, que ellos puedan mirar qué dicen las empresas y poder adecuar su formación a eso, ¿verdad? Y vos te vas al Brasil, hasta ahora es el rey Pelé, Maradona es el dios, Francescoli es el príncipe, aquel capitán de Alemania, 74 campeón del mundo, que ya falleció, Beckenbauer, era el Kaiser alemán. Colombia le tenía al patrón, el príncipe en Uruguay. Y acá en Paraguay, vos sabés los nombres de los jugadores, era el Ganso, el Perro, Cuevita, Romerito. ¿Cómo vos, siendo Perro, vas a jugar contra el príncipe con mentalidad ganadora, verdad? Estamos realmente nosotros mismos haciendo una bajada al nivel que deberíamos tener, y estamos demostrando que en cuanto a calidad, a lo futbolístico, tenemos. El tema es la parte mental. Y ahí voy a un principio bíblico: somos lo que pensamos, Marco. Somos lo que pensamos. Si vos pensás que sos mediocre, sos mediocre. Si vos pensás que sos grande, sos grande. Es lo que este señor que vino a la selección ahora está haciendo, está trabajando en la cabeza de los jugadores. Tenemos resultados a la vista.
A veces a la formación académica, a la capacidad innata y a la vocación hay que agregarle, y esto es en todos los campos, siempre una mentalidad ganadora. Realmente nunca quise dar ni consejos ni enseñarles, sobre todo a mis pares o a los mayores, a los que están en el trabajo actual sobre todo, que son fantásticos cineastas y que han ganado premios y están con muchas cosas que están haciendo y que se están sacrificando y están buscando la camiseta para dejar al Paraguay en alto en el audiovisual, y que con eso se conoce al Paraguay a través, no consejos, sino una conversación amena. Primero decirles que admiro muchísimo el trabajo que hacen como conocedora de ese campo. Admiro y felicito cómo se están rompiendo para eso, porque es más, ellos viven de eso. Yo tenía que trabajar en el diario, enseñar y de paso hacer esto, ¿verdad? No vivía de eso prácticamente, era mi amor, mis ganas. Todos los artistas, todos los técnicos cobraban y yo me quedaba a veces debiendo por algún capítulo. Pero eso no importa porque lo hacía con ganas, porque mi intención no era esa, porque yo estaba viviendo de otra cosa, del periodismo, o sea, de la radio, mi trabajo en radio y mi trabajo en el Colegio de Goethe, que me pagaban muy bien. Bueno, entonces decirles, pongan mucho amor en lo que hacen y fíjense en lo que quiere el público paraguayo, qué pide, cómo se quiere ver identificado ese público. Es eso lo que hizo que Sombras entrara en la imaginería popular, en la cabeza del paraguayo que quería ver y que dejaba cualquier cosa a las 6 de la tarde de los domingos para ver Sombras en la noche y para ver nuestros fantasmas. Entonces, vos pensás, ¿y qué le damos? ¿Cómo habla? ¿Qué le pasa al paraguayo? No le pasa lo que le pasa a nivel internacional. Yo entiendo, quieren ganar en el exterior, quieren vender para Netflix, quieren hacer... Pero está bien, si eso necesitan y quieren hacerlo, pero bienvenido. O sea, yo también quiero ganar un poco de plata con eso ya y que entre y que se vea en el exterior y que conozcan. Pero ocurre que nos cuesta mucho todavía. Pero pueden hacer las dos cosas, hacer que el público paraguayo quiera ver su producción y hacer que el exterior reconozca al paraguayo por su idiosincrasia, por su forma de ser, por sus calles, por su gente, por los temas que le pasan. Tenemos tantas historias para contar. ¿Qué era y en qué consistía el apartheid? Bueno, era un sistema de segregación racial instaurado en Sudáfrica y que permaneció vigente nada menos que hasta 1991. Consistió básicamente en mantener privilegios a la población blanca, discriminando y negando libertades al resto de la población, es decir, a la de raza negra. ¿Les suena el nombre Nelson Mandela? Bueno, él fue una de las figuras más importantes para acabar con el apartheid. Líder visible de las protestas desde décadas antes, estuvo en prisión debido a su lucha contra ese régimen, implementado oficialmente desde 1948. Mandela, luego de recuperar su libertad y ser el activista más representativo de la lucha contra ese sistema, fue presidente de Sudáfrica. Infoprop EAS, consultoría informática, funcional, operativa y contable. Sistemas de gestión administrativa y contable para supermercados, comerciales y pymes. Desarrollo de sistemas y programas a medida. Asesoría e implementación de facturación electrónica. Podés comunicarte con nosotros al 0994-154-178. Infoprop, soluciones y experiencia para administrar la información de tu negocio.
Artes Gráficas Milenio. Somos una empresa orgullosamente paraguaya con más de 23 años de trayectoria, cuyo objetivo es proveer soluciones gráficas de calidad. Hacemos packaging, papelería corporativa, impresión de libros, documentos legales y timbrados, papelería publicitaria, etiquetas adhesivas, papelería para eventos y mucho más. Estamos en Yegros, casi Segunda de Asunción. Podés contactarnos al 098-1311-378 o al 021-374-960. Búscanos en Instagram como agmilenio.pi. Artes Gráficas Milenio. Calidad superior en servicios gráficos. Transportes Samira. El mejor servicio en flete y transporte al mejor costo. Te brindamos la mejor atención con la seguridad de que tus productos y mercaderías lleguen a destino en tiempo y forma. Servicio de flete en todo el país. Podés contactar con nosotros al WhatsApp 0971-751-595. Transportes Samira. Y como todo tiene que llegar a su final, esta no es la excepción. Cierre del capítulo número 6 de Acento Neutro. Gracias por acompañarnos. Esperamos que ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos elaborando esta edición justamente número 6. Cerramos como siempre, como ya es costumbre, de manera religiosa, con buena música, esperando que vuelvan a acompañarnos el próximo miércoles a la misma hora, 21 horas y por el mismo canal, aquí, Paraguay TV, para acompañarnos ya en la 7ª edición de Acento Neutro. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta entonces. Ya no encuentro la salida para poder escapar y me siento frente al viento. Ya no puedo respirar y aquí estoy perdiéndome entre fotos y recuerdos. Siento que ya todo fue y que no vas a volver. Dime cómo hay que hacer. Mutilas todo lo que tengo cada vez que pienso en vos. Los momentos más felices todos son una excusa feroz. Aquí estoy pudriéndome entre fotos y recuerdos. Siento que ya todo fue y que no vas a volver. Se contra la pared y no encuentro la salida y me pierdo en el tiempo y no puedo olvidarte. Dime cómo hay que hacer para poder olvidarte. Dime cómo hay que hacer. Dime cómo. Ya ha pasado tanto tiempo desde la vez que te vi, vos sobrando entre la gente y yo fingiendo estar feliz. Y aquí estoy perdiéndome entre fotos y recuerdos. Siento que ya todo fue y que no vas a volver. Se contra la pared y no encuentro la salida y me pierdo en el tiempo y no puedo olvidarte. Dime cómo hay que hacer para poder olvidarte. Dime cómo hay que hacer. 1, 2, 3, va. Ya ha pasado tanto tiempo desde la vez que te vi, vos sobrando entre la gente y yo fingiendo estar. Se contra la pared y no encuentro la salida.